están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Somos Rubén y Gaby. En esta oportunidad nos encontramos en la maravillosa ciudad de Potosí, donde visitaremos el Museo de la Catedral, la Casa de la Moneda y el Museo Convento Santa Teresa. Si esta es la primera vez que estás viendo este canal, te dejamos aquí arriba el enlace de nuestro proyecto Ruta Sur Bolivia, así que acompáñanos en este recorrido. Potosí fue fundada con el nombre de Villa Imperial de Potosí y se encuentra ubicada a las faldas del Cerro Rico, también llamado Sumac Orco, que desde los tiempos de la colonia española se instituyó como una ciudad minera debido a las inmensas vetas argentíferas o plata que poseía el majestuoso cerro, que se viene explotando desde hace 5 siglos hasta el presente. Por su historia y arquitectura, Potosí ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Como ejemplo de ello destacan la Plaza 10 de Noviembre junto al imponente obelisco que trazan el centro de la ciudad. Viendo a sus alrededores los edificios de la Gobernación, el Banco Central de Bolivia, la Casa de la Moneda, la gran cantidad de iglesias, casas y calles de estilo colonial que han hecho merecedor de esta mención por la UNESCO, siendo esta ciudad uno de los destinos turísticos más importantes de Bolivia. La Catedral de la Villa Imperial de Potosí es una basílica menor de estilo barroco virreinal de influencia neoclásica. En su interior se pueden apreciar los exquisitos acabados en pan de oro, relieves artesanales, destacando sus columnas de gran presencia, los coloridos vitrales que embellecen su ingreso, el púlpito tallado en madera de acebo, así como también todo el mobiliario que se mantiene desde la época de la colonia. La catedral también posee un mausoleo donde se encuentran los restos mortales de expresidentes y notables personajes de Bolivia, que no se puede filmar ni sacar fotografías por respeto a la memoria de los difuntos. Algo impresionante a la vista es el sagrario de la catedral, que está forjado en oro y plata pura, considerada una de las reliquias más importantes de Potosí por su belleza y valor incalculable. Un dato histórico que ocurrió en este lugar fue que Simón y Patiño, considerado uno de los hombres más ricos del mundo de su tiempo, junto a su esposa Albina Rodríguez, como retribución a las riquezas obtenidas por la explotación del estaño, ofreció en forma pública como obsequio para el pueblo de Potosí un órgano musical de fabricación alemana único en su tipo, o la construcción de gradas de ingreso en estaño puro para la catedral,
a lo cual el pueblo de Potosí escogió el órgano por falta de música en las misas y que el día de hoy se toca únicamente en el aniversario de Potosí y ocasiones especiales. El viento está terrible. Estoy ahorita. Listo. Bien, esta campana principal tiene el nombre de María Clara del Sacramento. Las cinco campanas que podemos observar, 4 a los laterales y una central, tienen el peso acumulado de 75 toneladas. Bien, la campana central y las campanas de los alrededores están atadas con cuero de vaca y sostenidas por un pilar de madera de acero. De lado, volteando la mirada, la plaza 6 de agosto, donde se encuentra el obelisco principal. En este obelisco se iza la bandera de Potosí todos los lunes a las 7 de la mañana en compañía de instituciones públicas y la policía que resguarda Potosí. La Casa Nacional de Moneda es un museo y archivo histórico que fue creado mediante Decreto Supremo de 5 de octubre de 1940, en base a la antigua Casa Real de Moneda de Potosí, que había sido fundada en 1572 por el virrey del Perú, Francisco de Toledo. Ante la sorprendente extracción de la plata del Cerro Rico, el crecimiento de la población, la expansión del comercio y el inesperado auge que alcanzó la Villa Imperial de Potosí, crearon la necesidad de organizar un centro de fundición y acuñación de moneda que sería la más importante del Reinado de España y sus colonias. La mano de obra de la Casa de la Moneda tendría su eje central en el trabajo de los indios y los esclavos provenientes de África y otras colonias españolas, quienes pagarían con sus vidas el extenuante trabajo de fundición y acuñación de monedas, lingotes y otros destinados a fortalecer las riquezas del Imperio español. Lamentablemente no pudimos hacer el recorrido turístico completo debido a las restricciones de ingreso y personas por la crisis sanitaria.
Para recargar un poco las baterías, decidimos ir a servirnos un delicioso tojorí, que es una variedad de maíz boliviano molido en trozos grandes que se sirve caliente, acompañado de pastel, que es una empanada frita rellena de queso tradicional de Bolivia. El monasterio de las Carmelitas Descalzas fue fundado en 1685 en la ciudad de Potosí, que desde 1976 funciona como el Museo Santa Teresa. Hoy en día se encuentra muy bien conservado, destacando su infraestructura dividida en patios comunicados entre sí. La tradición cuenta que la segunda hija del matrimonio noble, al cumplir los 15 años de edad, era ofrecida al convento con una dote de 1000 monedas de plata o su equivalente en dinero o especies, como porcelanas finas, lámparas y otros tesoros. La vida de las carmelitas era de gran austeridad y estudio, que se distinguían por andar descalzas. Sin embargo, estas utilizaban unas delicadas alpargatas para soportar el frío extremo de Potosí. En su vida cotidiana se dedicaban a la elaboración de hostias, masitas, bordados, pequeñas artesanías, destacando los increíbles bordados con hilos de plata y oro en los pectorales de las vestimentas de los sacerdotes. Algo llamativo fue encontrar en el comedor un plato con un cráneo y cenizas, que les recordaba que antes de estar en la presencia de Jesús tenían que ver a la muerte. En los tiempos de penitencia y oración, las carmelitas utilizaban cilicios como una forma de sacrificio, requiriendo para su uso la autorización del Papa o de una autoridad religiosa. Sin embargo, el mayor sacrificio de las religiosas era el claustro extremo, por el cual no podían tener ningún contacto con el exterior, ni siquiera en la muerte. Esta es una pequeña muestra de la gran diversidad de sitios turísticos que tiene Potosí. Y tú coméntanos, ¿qué otros lugares más conoces o visitarías de esta bella ciudad? Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda, échale pimienta a tu vida.